Dios le bendiga, hermano. Quiero darle esta revelación del día 19 de junio 2020. El Señor me daba esta hermosa revelación. El mismo Jesús me lleva a un lugar de un aeropuerto donde venían muchas personas de diferentes partes del mundo. La gente seguía llevando su trayectoria y al mismo tiempo mi Señor Jesús me permite ver a dos siervas que tenían la ropa súper larga, se cubrían el cuerpo y en la mano llevaban un cuaderno y la palabra de Dios. Cuando estas dos siervas se dirigen al aeropuerto, empiezan a hacer un listado cómo llegaron ahí, y veía que también su trabajo era como administrar a la persona en el aeropuerto. De repente ella dice: es necesario que se predique la palabra de Dios hoy. Pero en ese mismo instante, cuando ellos empezaron, sacaron su cuaderno y apuntaron y decían: yo vine a este lugar y pagué transporte. Yo vine a este lugar y pagué tanto. Yo vine a este lugar y hice tanto. Y sacaron una diversa cuenta de cómo llegaron al aeropuerto. Al instante yo veía que esa suma de dinero era una cantidad tan grande. Y yo podía ver que estas siervas estaban calculando qué cantidad de dinero habían sacado. Y decían que iban a predicar el evangelio de Dios. Pero cuando reunieron la cantidad de dinero que habían de reunir en su bolsillo, sacaron la cuenta en total. Había un hombre que vi que le dio a una cantidad de dólares que le sobraron porque volvía, porque este era un creyente. Y esta mujer empezaron a cantidades de suma de dinero y nunca dieron la palabra de Dios. Y el Señor estaba allí permitiéndome verlo todo, hermano. En ese mismo instante yo podía ver que esta jovencita bien vestida, como una sierva de Cristo, vestidura larga, en su corazón había avaricia. Ahí el Señor me manda a su palabra que se encuentra en el libro de Segunda de Pedro 2:3. Gloria a Dios. Y honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, esta joven recibieron toda esta ofrenda, cobraron dinero en el aeropuerto, pero nunca hablaron del amor de Cristo. Y estas son las palabras que yo recibía. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Eso dice la palabra. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo al infierno lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Yo podía ver, hermano, que esta joven reunieron ofrenda, propina, pero nunca hablaron del amor de Cristo. Y es lo que hay hoy en la iglesia. Muchos que harán mercadería del pueblo de Dios. Al igual que en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 17, nos dice así. Gloria a Dios, 2:17. No dice claramente esta palabra, pues no somos como muchos. En Segunda de Corintios, la palabra nos dice en el capítulo 2:17. Cuando nos dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. La gente estaba ansiosa
en aquel lugar para recibir la palabra de Dios, un mensaje de Jesús. Pero esta joven sacaban cuenta, encima estaban en desobediencia y nunca hablaron del amor de Cristo. Su cuaderno estaba apuntado la cantidad de momentos que se movieron para llegar al aeropuerto para estafar, porque tampoco predicaron. Lamentablemente yo veía la tristeza que hay en el corazón de Dios cuando muchos se hacen sabios en su propia concupiscencia. Dice la palabra: no os engañéis vosotros mismos, porque de Dios nadie se burla, indicándote que Dios no puede ser burlado. Hermano, yo podía ver todo lo que esta joven hicieron para poder sacar dinero en el aeropuerto a cotilla a esta persona. La Biblia nos dice claro en 2 Corintios, Pablo describe a los predicadores que estaban diluyendo las exigencias del evangelio con ánimo de lucro. Muchos van a lucrar la palabra de Dios, sobre lo cual la condenación no se tarda. Aceptación y éxito, mucho. Pero lamentablemente le viene un juicio sobre ellos, el cual van a desear jamás haber nacido, pero les será demasiado tarde. Porque llega el tiempo en que el Señor pedirá cuenta a todos aquellos ministros que están sobre su altar, usando su palabra, haciendo mercadería con su pueblo. Y eso es lo que muchos no entienden. Mucha gente se denominan pastores sin tener el llamado de Dios. Simplemente vienen a engordar su bolsillo de las ovejas inocentes de Cristo. Por eso dice en 2 Corintios 11:4, el apóstol dice claramente esta palabra: porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fuerais enaltecidos por cuanto los he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otra iglesia recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. ¿Por qué? No os amó, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que desean, a fin de que en aquello en que se glorian sean hallados semejante a vosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Gloria a Dios. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. Muchos hoy en día tienen congregaciones para poder hacer dinero, falsedades, mentiras. Los falsos maestros pueden declarar que la revelación bíblica es verdadera y al mismo tiempo afirmar que poseen revelaciones que no respaldan la Biblia, o con conocimiento que tiene la misma autoridad de la Escritura y que tiene validez para toda la iglesia. Tal enseñanza falsa hacen que se confunda la fe cristiana con otras religiones y filosofía. Eso da por resultado los errores siguientes. Gloria a Dios.
da por resultado los errores siguientes. Una, se pone la supuesta nueva revelación al mismo nivel de autoridad que la revelación apostólica bíblica original en Cristo. Segunda, a la Escritura se le resta importancia y a Cristo se le pone en un lugar secundario al que ocupa a los santos o a los fundadores de las eternidades. Organizaciones o iglesias. Los falsos maestros afirman que tienen un entendimiento más profundo o exclusivo de las llamadas revelaciones ocultas en la Escritura. Estos obreros son fraudulentos, que se disfrazan como ángel de luz, como dice Juan 8:44, y su propósito es destruir al pueblo de Dios, lucrando la palabra, trayendo falsedades del mismo demonio. Mas vosotros tenéis que tener la unción del Santo, pedir discernimiento para saber discernirlo entre el pueblo de Dios. Como pude ver, a ese mismo instante, hermano, yo podía ver que se acercaron estado joven y sacaban cantidades de dinero que pudieron hacer allí, pero nunca predicaron la palabra. Y hay muchos que solamente dicen cuánto yo gasté haciendo esta obra. Hay predicadores que no te van a una iglesia si tú no le dices qué cantidades de dinero tú le pagas. Y yo veía, hermano, que el coronavirus va a seguir expandiéndose más y va a quedar cobrando muchas almas. Pero hay una palabra que Jesús me dijo, porque él estaba ahí entre el medio de estado joven viendo sus acciones. Me dijo, el coronavirus separa a la persona de una distancia, pero esta enfermedad no me podrá separar de vosotros, aleluya, porque yo vivo por medio de mi espíritu dentro de ustedes. Eso me dijo el Señor Jesús. Escuché su voz cuando me lo dijo. Yo vivo y esta enfermedad no me separará de vosotros, pueblo mío. Oh, bendito sea Dios. Hermano, la palabra de Dios no se debe lucrar, no se debe vender, no se debe hacer mercadería como muchas personas lo hacen. En el libro de Juan nos lo dice claramente. Nos lo dice claramente lo que el Señor no ha querido hablar por su palabra. En el libro de Juan 10, 12 al 13, Jesús da una evidencia claramente cuando dice: mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hoy en día están saliendo todo a la calle. Cuando había coronavirus no había ni uno de ellos casi de esos lucreros porque estaban asustados y sabían que el juicio de Dios caería por ellos. En Filipenses 1, 15, 17 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mí, prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Él lo dice claramente que muchos lo harían, pero no por un amor por las almas. En primera de Pedro 5:2 dice también: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amor sincero por las ovejas de Cristo, no haciendo mercadería de ella, como Jesús me permitió vivir este momento tan real. Como estos dos jóvenes sacaban un litado tan grande y decían: yo gasté tanto para venir, yo gasté tanto, pero no dieron la palabra. Y se fueron con una cantidad de dinero. ¿A dónde irán con ello? Al mismo infierno, como muchos falsos ministros que están haciendo mercadería
del pueblo de Dios. En 2 de Pedro 2, 1 al 3 dice: pero hubo también falso profeta entre el pueblo, como habrá entre vosotros falso maestro, que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Quiero decirte que Cristo viene, hermano. También escuché una voz que me dijo esta palabra. Me dijo: 6 meses y 72 horas. Aún el coronavirus estará azotando el mundo entero. Si no oran mucho, Dios no quitará esta enfermedad en medio de la humanidad. Porque Dios ve que el corazón del hombre está endurecido y va empeorando cada día más violencia y cada día más cosa terrible a la tierra. Me decía: 6 meses, 72 horas. Clamen a Dios para que Dios tenga misericordia, porque aún son muchas las almas que van a morir por esta enfermedad llamada coronavirus. La gente ya no tiene amor, y el que tiene amor ya se está enfriando por ver tanta injusticia en la tierra, tantas cosas que están mal. Algo me dijo así: Juan, guarda tu corazón de todo engaño. Quiero que sepa que la salvación no está en un hombre, sino en Jesús. Y muchos la van a perder. Hermano, todo es terrenal, todo es vanidad, todo se queda. Ya Jesús viene, ya no queda mucho, hermano. Prepara tu camino en santidad. Pide perdón, revisa, porque en estos días de mi aparto con Jesús, el Señor me hacía entender que yo estaba sucio y que necesitaba limpiarme. Pregúntate, ¿tu vestidura está limpia ante el Señor? ¿Cobraste para predicar el evangelio? ¿Cuántas veces tú deberías salir a predicar el evangelio por la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Nunca te moviste, porque si no era lucrando la palabra, tú no podías salir a predicar la palabra por amor, como lo hizo Cristo, que fue a la cruz del Calvario, por todo por amor. Ay de aquellos que lucran la palabra de Dios. Mejor le había haber jamás nacido. Hermano, esta voz me dijo: 6 meses, 72 horas. ¿Será la misericordia de Dios para quitar el coronavirus? Pero quiero decirle a ustedes que se acostumbren, aún hasta Navidad, con esta enfermedad que seguirá aumentando y cobrando vida. 6 meses, 72 horas, me decía la voz. ¿Será que Dios tendrá misericordia del ser humano? ¿Será que Dios quitará esa enfermedad? ¿Será que Dios le dará un chance a la humanidad? Cuando el ser humano se arrepienta, Dios tendrá misericordia de nosotros. Porque es demasiado el pecado y la desobediencia y las cosas que van continuadamente ocurriendo todos los días en el mundo entero. Como usted ve, muchos lucran la palabra y no le importa nada. Ellos lo que aman es el dinero, como dice la palabra, pero no tienen amor por las almas por la cual Cristo murió. También quiero hacerle un llamado en esta misma revelación. Por favor, escúchela bien. En el día de hoy, hermano, 26 de junio 2020, yo estuve viendo un percance entre República Dominicana y Cuba, porque Satanás había puesto la mirada sobre lo corrupto gobierno y la ley corrupta que hay en este mundo, y podía ver estos países en conflicto. La palabra dice en Mateo que se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Oren mucho por República Dominicana como el país de Cuba, porque Satanás está intentando crear conflicto a nivel mundial para que Dios tenga misericordia de nosotros. Dios le bendiga, hermano. No le voy a traer más, pero el Señor está a la puerta, hermano. Está dando tiempo. El Señor está a la puerta, está dando tiempo a que su pueblo esté preparado
y a la última cosecha que ha de venir. Dios le bendiga y lo cubra con la sangre poderosa de Jesús. Aquellas dos jóvenes llamadas cristianas, el camino de ella era avaricia, egoísmo, interesada, vestidura larga, pero lamentablemente no estaban en la perfecta voluntad de Dios. Así hay muchos grandes ministros en la iglesia, que el amor al dinero es más fuerte que el amor a un alma por la cual Cristo murió. Que Dios le bendiga y lo cubra con la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén.